Sigamos aprendiendo juntos en la Escuela Dominical de Niños. En esta semana, otro personaje bíblico se hace presente. Josías restaura la adoración genuina a Dios. Hola hermanos, el día de hoy vamos a estudiar la vida de Josías. Él fue un rey que agradó al Señor porque él restauró la adoración genuina a él. El día de hoy el estudio se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 22, lo vamos a estudiar completo, pero también vamos a estudiar el capítulo 23, desde el versículo 1 al 25. El nombre Josías significa Jehová sana. Josías fue el 16º rey de Judá y su padre fue Amós, su madre fue Jérida, su abuelo fue Manasés y su bisabuelo fue Ezequías. Él fue un rey que empezó su reinado desde muy pequeño. Él tan solo tenía 8 años de edad y su reinado duró 31 años. Y él, a pesar de que no conocía en vida a su bisabuelo Ezequías, tenían varias cosas en común. Por ejemplo, ambos amaron mucho a Dios y tuvieron una relación personal con Él. Ellos también intentaron con todas sus fuerzas de que el pueblo de Israel se acercara nuevamente al Señor. Y en tercer lugar, ambos se caracterizan por ser reyes que destacaron en cualidades. Ezequías destacó por su esperanza que la puso en el Señor, su fe, y Josías destacó por su obediencia. Y ellos destacaron en comparación a los demás reyes de esa época, porque los que estuvieron anterior a Josías, por ejemplo Amós, su padre, y Manasés, su abuelo, ellos fueron reyes malvados que llevaron siempre al pueblo de Dios a ser tentado y a pecar contra Dios, se olvidaron del Señor. Pero Josías no, de hecho él se destaca en la palabra y lo vamos a leer un versículo que se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 23, el versículo 25, dice: No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así que la historia de Josías es la que vamos a estudiar el día de hoy. Josías mandó a restaurar el templo de Dios y mientras estaban haciendo eso, el sumo sacerdote Hilcías encontró un libro que había sido olvidado. Este libro era en donde se encontraban las leyes de Moisés, los mandamientos del Señor. Así que probablemente el libro que encontraron eran capítulos de Deuteronomio o este libro completo, o bien era el Pentateuco. Pero sabemos que eran las leyes de Moisés. Y cuando el sumo sacerdote Hilcías le pasó estas leyes a un escriba para que se las diese a Josías el rey y la pudiera leer, Josías, al escuchar las palabras de este libro, se impactó mucho. Y fue tanto lo que tocó su corazón que él rasgó sus vestidos, porque él lo que escuchó en ese libro eran profecías de parte de Dios, de que hablaban de que el corazón del Señor estaba con ira, estaba enojado porque su pueblo le había dado la espalda y venían maldición para el pueblo de Israel. Pero cuando él escuchó estas palabras, Josías mandó a preguntarle a una profetisa, a Hulda, y mandó a que preguntasen por él, por todo el pueblo y por Judá, para saber qué era lo que pensaba Jehová al respecto. Y cuando fueron a Hulda y hablaron con ella, Hulda confirmó la palabra que estaba en el libro escrito. En esa ocasión, cuando Hulda les habló, les dijo que Jehová estaba con ira en su corazón porque el pueblo se había vuelto idólatra, estaba adorando a otros dioses, se había olvidado del Señor. Pero Jehová había visto cómo Josías se había humillado ante él. Había visto sus lágrimas, cómo él había rasgado sus vestidos y que su corazón no había sido contaminado. Entonces Jehová iba a tener misericordia y manda a decirle a Josías de que efectivamente él tenía que mandar maldición porque Dios es Dios justo y tenía que cumplir su palabra, pero iba a tener misericordia y no lo iba a hacer hasta que Josías partiera de esta vida. Y todo su reinado Josías iba a poder tener paz y no iba a haber la mano de ira de parte del Señor. Y Josías, cuando escuchó estas palabras, actuó inmediatamente, porque puso por obra su fe. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, porque en el libro de Santiago nos dice la palabra de que la fe sin obra es muerta, tiene que ser puesta en práctica. Así que Josías inmediatamente fue
fue a llamar a todos los varones, a todos los profetas, a todos los sacerdotes, a todo el pueblo. Los mandó a llamar al templo y ellos tenían que escuchar la palabra del Señor. Así que Josías se paró en el templo y leyó el libro. Y cuando lo leyó, hizo un pacto delante de todo el pueblo, un pacto con el Señor. Vamos a leer en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, en el versículo 3. Vamos a ver lo que dijo. Dice: hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías en este momento hizo un pacto delante de Dios porque él se dio cuenta de que toda la profecía hablaba de que iba a venir un mal sobre Israel. Eso era a causa de la desobediencia que había tenido el pueblo. ¿Y eso por qué? Porque sus antepasados, su padre, su abuelo, los reyes que estuvieron antes, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de este libro que Dios les había dejado y no había conducido al pueblo en una fidelidad ante el Señor. Pero él se convirtió de todo su corazón y le había prometido al Señor de que iba a seguir todos sus estatutos y todos sus mandamientos. Y cuando él le prometió, el pueblo también asintió y hizo pacto con el Señor. Y después de esto, Josías no solamente se quedó en palabras, que es muchas veces algo que nosotros erróneamente hacemos. Nos lamentamos por algún mal que hicimos ante el Señor, podemos llorar, pero el Señor no solamente quiere nuestro llanto, Él quiere un arrepentimiento genuino de parte de nosotros. Y eso es algo que hizo Josías. Él, una vez que rasgó sus vestiduras y habló con el pueblo, él luego actuó en consecuencia de su fe y de sus convicciones. Y él mandó a reformar el pueblo del Señor. Y él hizo muchos cambios que no habían hecho los reyes anteriores. Por ejemplo, él mandó a que todos los utensilios que estaban en el templo se habían hecho para adorar a otros dioses fueran sacados. Sacó todas las estatuas, las imágenes que hacían idolatría, ya sea a Baal, a Acera, al rey del sol y cuántos dioses que habían en ese momento aparte del Señor, que eran adorados por el pueblo de Israel. Él los mandó a que se eliminaran. También sacó a los sacerdotes que estaban en puestos altos pero que eran idólatras, y también mató a muchos sacerdotes que hacían esta idolatría a otros dioses. Él limpió y purificó al pueblo de Israel, pero él quería que su pueblo se humillara ante el Señor y siguiera sus estatutos, a pesar de que Jehová ya le había dicho que en algún momento iba a llegar la corrección al pueblo, pero durante el tiempo que él reinó siempre hubo paz. Y una vez que él limpió al pueblo, él quiso también que festejaran e hicieran la Pascua. Si es que ustedes recuerdan, la Pascua era una celebración que tenía que hacer cada año el pueblo de Israel para recordar que el Señor los había liberado de Egipto. Y ellos no lo habían estado haciendo. Dice la palabra en el versículo 22 del capítulo 23. Dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Hacía mucho tiempo que no se había celebrado la Pascua, y para el Señor esta celebración era importante, porque cuando nosotros hacemos celebraciones podemos recordar la fidelidad del Señor con nuestras vidas. Y eso es lo que hicieron a partir de ese entonces el pueblo de Israel, porque Josías los mandó a que celebrasen la Pascua. Y nosotros de esta historia que hemos ahora comentado, que hemos hablado de la palabra del Señor, podemos aprender muchas cosas. La primera de ellas es que el Señor no quiere que pongamos como excusa nuestra edad para poder decidir servirle y obedecerle, porque Josías fue rey muy pequeño, tenía 8 años, y a partir de ese entonces él empezó a conocer al Señor. Dice la palabra que él siguió en la forma de vida de David, su antepasado, y no se desvió ni a derecha ni a izquierda. Él siguió lo que él hacía y él obedeció al Señor siendo muy pequeño. Otro aprendizaje que nosotros podemos tener es que nosotros tenemos que comprometernos con el Señor de todo nuestro corazón, así como lo hizo Josías, que no solo lo hizo un compromiso de palabra, porque él hizo un pacto con el Señor, le hizo una promesa, pero nuestro compromiso no solamente tiene que ser de labios, sino que debemos actuar en consecuencia, porque el Señor no quiere que nuestra fe sea solamente una fe que viva en nuestro corazón, sino que sea algo que nosotros vivamos permanentemente. Porque como dijimos, la fe sin obras es muerta. Y el Señor quiere que no le obedezcamos solamente con nuestra mente, sino que nuestros hechos.
Y el Señor, por sobre todas las cosas, quiere que nosotros aprendamos a amarle de la forma que Él se merece y de la forma que a nosotros Él nos pide. Porque así como Josías decidió obedecer al Señor y seguir sus estatutos, dice que lo hizo con todo su corazón, con toda su alma, nosotros tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Y al amarlo, nosotros vamos a desear hacer su voluntad y seguir las cosas que Él nos guía, que no solamente son porque Él nos ordena algo como si fuera para castigarnos, sino porque Él sabe que al seguir estos mandamientos nosotros somos beneficiados, nosotros somos bendecidos con su palabra y el Señor nos aconseja porque nos ama. Así que pongamos en práctica esta palabra, seamos como Josías, que fue un joven, un niño también, pasó por ser niño, después un joven y fue muy valiente. Él siguió lo que el Señor le había encomendado y Dios se agradó de él. Así que nosotros también tenemos que hacer todo lo que podamos con nuestras fuerzas y las fuerzas que el Señor nos da para agradarle igualmente. Esta ha sido la palabra del Señor, que el Señor les bendiga, un gran abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Promesa, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15.